Hola amigos, ¿cómo están? Como vieron al inicio del video, hoy vamos a hablar sobre la alfabetización, pero antes, ¿sabían que la educación en casa tiene un nombre? Así es, a este tipo de educación se le llama alfabetización temprana y tiene algunas variantes que te contaremos a continuación. La alfabetización familiar no es una novedad, ya que en muchos casos los padres fueron los únicos educadores antes de que surgieran los sistemas de educación formal, aunque también es cierto que, dada la trascendencia que adquirió la escuela como la institución alfabetizadora por excelencia, esa función familiar le fue delegada. De hecho, en algunos países es donde comienza a comprenderse la importancia de la alfabetización familiar, en muchos casos a partir de las investigaciones de la alfabetización temprana, aunque los programas son el efecto, además de investigaciones de diverso origen. ¿Y para qué son esas investigaciones? Verás, estas investigaciones demuestran explícitamente la relación entre el nivel de alfabetización de la familia y el rendimiento escolar de los alumnos con el mayor gusto que muestren por la lectura y su mejor disposición para la escritura. ¿Crees que los padres influyen en que a los alumnos les guste la lectura? Claro, al ser ellos los primeros educadores del alumno, pueden influir bastante en cómo se les inculque la lectura y en cuánto se interesen por ella. Entonces deberíamos comentar también algunos consejos que se les puedan dar a los padres desde la escuela y que puedan identificar qué pueden saber y cuánto pueden hacer. Es una excelente idea, pero primero tendremos que responder dos interrogantes: ¿qué es leer y qué es escribir? Pongamos un ejemplo para explicar. Cuando un bebé comienza a balbucear y parece decir alguna palabra como mamá o papá, quienes lo rodean lo celebran, lo animan, festejan sus errores y sus aciertos porque piensan que está en camino de aprender a hablar. Aunque nadie le da clases para aprender a hablar, ni tampoco se piensa que el bebé aprende solo. Naturalmente, sin la intención de enseñarle, se le habla desde que nace. De ese modo, el bebé desde muy temprana edad ya responde a las voces y a las palabras que escucha y pronto presta atención a los giros, a la entonación, a los gestos. Se admite que poco a poco va construyendo su lenguaje, muy a su modo, en función del lenguaje que se habla en su entorno y que se le dirige a él mismo. Aunque es importante mencionar que no ocurre de igual forma si nos referimos a la lengua escrita, ya que no siempre se advierte que el niño, desde muy pequeño, reacciona a lo que está escrito del mismo modo que a todo cuando ocurre a su alrededor. Aquí se retoma lo que habíamos dicho anteriormente, ¿lo ves? Porque si la mamá, el papá o cualquiera le leen libros de cuentos, el pequeño puede prestar atención y le va a gustar manipular los libros que le leen. Desde ahí puede comenzar su gusto por la lectura. Es verdad, al ser tan curiosos también se interesan en los folletos o publicidad que reciben sus padres. Desde muy pequeños ya les gusta hojear catálogos y revistas y aunque los muerde, por las noches ya reclama la lectura de su cuento de siempre. Y es verdad que también desde muy pequeño, si tiene en la mano un lápiz, produce trazos encimados y poco a poco se hará una espiral, un dibujo y escrituras entrecortadas, letras no convencionales, convencionales y hasta números. Puede ser que mal hechos, pero comienza a identificar cómo se escribe. Exactamente, y en todos estos casos se podría decir que ya lee y escribe, del mismo modo que se dice que habla cuando balbucea, porque está en camino de aprender como antes estuvo en camino de hablar. Y tal vez esta parte les interese, amigos, ya que, si se dedican a la docencia, ustedes como maestros pueden orientar a los padres sobre el acto de leer, que estos generalmente confunden con descifrar. Esencialmente, leer es comprender un texto y escribir es producir textos con significado. Además de que deben demostrarles de manera sencilla que no es tan fácil comprender un texto, que no es lo mismo leer un texto que trate sobre algo que uno conoce que otro referente a algo que uno ignora, y que hay que conocer muchas cosas sobre determinado texto para leerlo fácilmente. Bueno, ya dijimos qué es lo que deben saber los padres, pero ¿qué es lo que pueden hacer? Esta parte es un poco más sencilla de explicar. Los padres deben saber que al niño se le tiene que ayudar especialmente en 3 cosas. 1. A través de la experiencia compartida de la lectura de gran variedad de textos escritos y con la práctica de la escritura en las situaciones más variadas. 2. A través de múltiples oportunidades para explorar y para producir textos escritos. 3. En un ambiente donde el uso de la lectura y la escritura forma parte de la vida cotidiana. Pero yo creo que debemos desglosar cada punto para que se entienda mejor. En el acto de leer, la atención va dirigida al texto, a menos, naturalmente, que el niño pregunte algo referido a las palabras, a las letras o a otros signos. En la escritura, oportunamente, se les prestará especial atención, pero conservando siempre la significación del texto. Pero esta ya será una tarea más reservada para el maestro, quien también la cumplirá como parte de la complejidad de los actos de leer y escribir.
Una forma de explorar puede ser a través de la lectura de diversos cuentos y la ayuda que recibe para encontrar y fortalecer su sentido. De esa manera comienza a tomar conciencia de la estructura del texto, siendo esto crucial tanto para la comprensión como para la producción del cuento y otros tipos de texto. Para este último punto daremos un consejo bastante común u obvio para algunos, pero que de igual forma es importante mencionar. Este es la lectura diaria. Así es. Si no es diaria, por lo menos 2 o 3 veces a la semana, ya que esta no solo favorece efectivamente los aprendizajes, sino que también sirve para que el niño vea de cerca las acciones que realiza el adulto con el texto mientras lee. Ahora que ya hablamos sobre la alfabetización familiar, ya podemos explicar la alfabetización temprana en el momento que el niño empieza la escuela, es decir, el nivel inicial. En el hogar, los niños observan la lectura y la escritura de niños o personas mayores. En la escuela comparten sus aprendizajes con 10, 15 o 25 niños aproximadamente de la misma edad. Por su parte, los maestros cumplen un rol diferente del de los padres. Ellos cumplen una función orientada por objetivos, por conocimientos del desarrollo intelectual, cultural y socioemocional de los alumnos, por teorías pedagógicas y recursos didácticos que se nutren en la experiencia en el aula. Se ha comprobado que mientras el niño construye su habla, comienza también a ser objeto de su reflexión. Según la teoría del cristal, primero se mira espontánea y naturalmente a través del mismo, pero cuando se hace opaco se toma conciencia de que ese cristal existe. Del mismo modo, se ha tratado de explicar lo que se llama la toma de conciencia lingüística. Cuando el niño comienza a hacer del lenguaje un objeto de su conocimiento, inicia su toma de conciencia lingüística, como un saber intuitivo que no se formula en definiciones ni reglas. Se comprueba cuando corrige su pronunciación, aparentemente de modo espontáneo, aunque lo hace después de confrontarla con la de los adultos. Seguramente te estés preguntando, ¿qué onda con esos dos? Tranquilo que ya te explicamos. La conciencia léxica se refiere al reconocimiento de las palabras en el continuum del lenguaje hablado. Cuando no se conoce una lengua, difícilmente se pueden aislar las palabras en la cinta ininterrumpida del lenguaje sonoro. La lengua escrita, en cambio, presenta espacios entre las palabras que permiten aislarlas con la vista. Para superar esas diferencias entre el continuum de la lengua que se oye y el discontinuum de la lengua que se ve, se propician los ejercicios para la toma de conciencia léxica. Ahora expliquemos la conciencia fonológica. La conciencia fonológica tiene que ver con el reconocimiento de las unidades fónicas de la palabra. En el campo de la fonética se comprueba que las señales acústicas no se corresponden directamente a nivel fonémico. Cuando se pronuncia una unidad silábica, por ejemplo, pan, la unidad acústica que se oye es la misma que la unidad fonética que se pronuncia. Pero, si se quiere separar pan en unidades fónicas, el sonido de cada consonante P, I, N se alarga para arrastrar media vocal y su análisis daría por resultado algo así como puane. ¡Wow! Es sorprendente cómo la alfabetización tiene muchos conceptos que lo integran y cómo es un proceso en donde también los padres forman parte. Es verdad, pero aún no hemos terminado. Nos faltan 2 conceptos muy importantes por desarrollar. En esta parte haremos más énfasis en el rol de la escuela dentro de la alfabetización del niño. Interpretamos la institución, en este caso el jardín de infantes o nivel inicial, como un escenario privilegiado para el desarrollo temprano y concurrente de las artes del lenguaje, es decir, el habla, la escucha, la lectura y la escritura. En este mismo, el niño realiza con ayuda aquello que después será capaz de realizar por sí mismo, ya que tiene a su disposición a la maestra jardinera, quien le lee con frecuencia diaria. Y como no aprendió a escribir, ella también está a su disposición para escribir todo lo que el niño quiera decir, actuando como una escriba. Además, el niño tiene a su disposición los rincones, el de la biblioteca para manipular y explorar libros y revistas y el rincón de escritura con lápices y papeles para dibujar y escribir a su manera. Para este último punto hablaremos sobre los análisis de uno de los autores más conocidos dentro de la pedagogía. Este es Vygotsky. Así es, él analizó varios estudios realizados en las primeras décadas del siglo XX sobre las grafías iniciales producidas por los niños como antecesoras de la escritura ulterior. En su memorable trabajo, La prehistoria del lenguaje escrito, se ocupa también del momento más importante que caracteriza el auténtico paso al lenguaje escrito. Es el que ocurre cuando el niño llega al simbolismo de primer orden, es decir, cuando el lenguaje escrito adquiere su autonomía, se hace directamente simbólico y se percibe del mismo modo que el lenguaje oral. Vygotsky también enfatiza la necesidad de llevar al niño a la comprensión interna de la escritura.
Ahí entras tú, amigo pedagogo, ya que el pedagogo debe organizar la actividad infantil para pasar de un modo de lenguaje escrito a otro. Debe saber conducir al niño a través de los momentos críticos. Efectivamente, y ahora que sabes más sobre la alfabetización, esperamos que puedas ponerlo en práctica si es que decides ser maestro de niños pequeños. Esto ha sido todo por este video. Esperamos también que te haya gustado y que hayas aprendido. ¡Adiós!